Buenas, mi nombre es Angélica Sáenz y soy estudiante de primer semestre del programa de Tecnología y Regencia de Farmacia de la Universidad de Córdoba. En esta ocasión estoy delante de ustedes para hablarles un poco de lo que es la teoría cinético-molecular, ¿cierto? La idea de que la materia es discontinua, es decir, que está formada por partículas muy pequeñas de átomos y moléculas, ya apareció en Grecia en el siglo V a.C. Dos filósofos griegos, que son Leucipo y Demócrito, ya aventuraron pues la existencia de átomos, aunque en sus observaciones carecían un rigor que el método científico impone, ¿cierto? Eh, Mucho más tarde, en 1803, el químico británico John Dalton utilizó la existencia de los átomos para explicar lo que es las leyes de la química. De la teoría de Dalton se pudo aprender una primitiva idea de moléculas, ¿cierto? Como resultado, pues la combinación de dos o más tipos de átomos, aunque con muchas alteraciones, pues se dice que producto de las observaciones. La teoría atómica sobrevivió pues al convulso científicamente hablado en el siglo XIX, y en ella pues se apoyaron también los físicos Boltzmann y Maxwell de forma independiente para construir pues una teoría cinético-molecular de la materia. Este modelo pues se basa en las siguientes suposiciones. En la primera es la que dice que la materia está formada por un conjunto de átomos y moléculas en continuo movimiento, ¿cierto? Átomos más moléculas que están en un continuo movimiento. En primer punto veremos lo que nos dice la teoría cinético-molecular. Esta afirma que la materia está compuesta por partículas muy pequeñas, compuestas de átomos, moléculas e iones. Donde los átomos sabemos que son los que encontramos en la tabla periódica, las moléculas son asociaciones de átomos y los iones son simplemente los que han ido seguidamente ganando electrones, ¿cierto? En segundo punto encontramos que las partículas ejercen entre sí una fuerza de cohesión o fuerza de atracción, ¿cierto? Las partículas ejercen entre sí una fuerza de atracción y una fuerza de cohesión. En los sólidos, líquidos y gaseosos, donde en los sólidos podemos decir que la fuerza de atracción es bastante fuerte. En los líquidos es moderada, ya que su fuerza de cohesión no tiene tanta fuerza, ¿cierto? Y en los gases, por último, es un poco más débil, incluso casi inexistente. Entonces, si esto lo queremos ver reflejado, podríamos decir que en los sólidos serían así más o menos: una fuerza de cohesión muy fuerte, lo que los mantiene pues bastante unidos porque tienen bastante fuerza de atracción. En los líquidos ya es bastante moderada, ¿cierto? Ya que pues se encuentran un poco separados, por lo que su fuerza de cohesión es mucho más moderada. Y en los gaseosos o en los gases, como habíamos dicho anteriormente, son casi inexistentes, ¿cierto?
casi ni siquiera los podemos ver. Entonces podemos decir, en el estado sólido las moléculas están muy juntas y pues se mueven oscilando alrededor de una posición, ¿cierto? Las fuerzas de cohesión son muy grandes entre ellas. En los líquidos, pues las moléculas están más separadas y se mueven de manera que pueden cambiar sus posiciones, pero la fuerza de cohesión, aunque es menos intensa que en los sólidos, impide que las moléculas pues puedan independizarse. Y en el estado de gaseoso o de gases, las moléculas están totalmente separadas una de la otra y se mueven libremente, ¿cierto? Porque en ellas no existe fuerza de cohesión. Por último, nos dice que las partículas están en movimiento constante, entre sí. Entonces, dice que si aumenta la temperatura, proporcionalmente aumenta la velocidad. ¿Cómo así? Si aumentamos la temperatura en un sistema pues material sólido, sus moléculas se moverían más rápidamente y aumentarían pues la distancia media entre ellas. La fuerza de cohesión disminuiría y llegará pues un momento en el que estas fuerzas son incapaces pues de mantener las moléculas en posición fija. Podríamos decir que mantendrían una vibración. Las moléculas entonces pues se mantendrían vibrándose en el estado sólido. Si la temperatura del líquido continúa aumentando, continuara aumentando, entonces las moléculas aumentarían aún más su rapidez. Ahora en el sistema pues material o conjunto de moléculas en estado gaseoso, ¿cierto? Si disminuimos la temperatura en un estado material, en el estado gaseoso, entonces disminuiría la nitidez media de la molécula. Y esto pues hace posible, al acercarse la molécula constantemente pues a las fuerzas de cohesión que siempre aumentan al disminuir pues la distancia. Pueden mantenerse unidas, el sistema material pasará al estado líquido, ¿cierto? Entonces, si disminuye aún más la temperatura al moverse más levemente las partículas, la distancia media entre ellas seguirá pues disminuyendo. La fuerza de cohesión aumentará y llegará pues un momento que solo son lo suficiente pues para impedir que la molécula pueda desplazarse. ¿Cómo explicaría yo esto? Pues un ejemplo leve sería cuando tenemos leche y queremos hacer una combinación entre, podríamos decir, un jugo de chocolisto, por decir en polvo. Si nosotros ingresamos el chocolisto en la leche hirviendo, como estas partículas van a estar mucho más rápidas, se disolvería mucho más rápido, ¿cierto? En cambio que en la leche que está fría sería un poco más lenta la disolución. Es por eso que cuando nosotros, por decirlo de alguna manera, preparamos un jugo, debemos echarle el azúcar cuando solo lo estamos preparando, ¿cierto? Cuando tenemos nuestra mezcla de preparación, lo último que le vamos a ingresar al jugo, a nuestro jugo, sería el hielo. ¿Por qué? Porque cuando cuando la mantendremos, cuando sube la temperatura, sube la velocidad inversamente, ¿cierto?
lo que quiere decir que al nosotros ingresar el azúcar en estado pues fresco o caliente, esta se va a disminuir rápidamente. Pero si nosotros echamos el azúcar cuando ya tenemos hielo y tenemos el jugo frío, esto lo que producirá es que por ser más lenta, las partículas ingresarán y se nos acumularán en el fondo del vaso, ¿cierto? Lo único que vamos a lograr es acumular todo el azúcar en la parte inferior del vaso. Muchas gracias por su atención.